Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Carlos Maldonado, voy a ser el host de este bloque de la mañana del Track B y ahora les voy a presentar a Alison Orellano, quien es una ingeniera informática de la Universidad de San Simón de Bolivia y es líder organizadora de la comunidad de PyLadies de Cochabamba. ¿Ya? Ella nos va a presentar sobre reconocimiento de figuras con visión artificial. Ahora, hola Alison, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días desde acá de Oye, Bolivia. Oye, muchas gracias, Alison, por estar acá, por ser partícipe de esta primera PyCon chilena. Y partamos con todo, ¿te parece? Perfecto. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo. Y bueno, entonces yo les voy a presentar lo que es el procesamiento de figuras con visión artificial. Y bueno, primeramente mencionar que la visión artificial es una disciplina propia de Machine Learning que va a incluir distintos algoritmos para poder procesar, analizar y también sacar información de manera digital a partir de una imagen que es de tipo binaria. Entonces, analizar este tipo de contenido nos puede proporcionar mucha información que va a ser útil en distintos sectores. Dentro de estos campos de una aplicación de la visión artificial se tienen, bueno, en primer lugar, distintas ramas. Acá tenemos un pequeño gráfico de lo que muestra algunas de las áreas en las que se encuentra justamente la visión artificial. Por un lado tenemos la inteligencia artificial, que maneja algoritmos, maneja el procesamiento básico para que puedas reconocer las figuras, las formas y demás. Ahí tenemos el aprendizaje de la máquina, donde Machine Learning y Deep Learning también permiten diseñar estos algoritmos para poder hacer esas predicciones mediante imágenes. Por otro lado, tenemos el control automático, que es mediante robots en distintas industrias, donde se utilizan distintas cámaras y distintos también dispositivos para poder reconocer ese tipo de imágenes. El procesamiento de señales, bueno, en este caso vemos algunos algoritmos igual. La física, se utilizan las ópticas de las cámaras, algún tipo de sensores que también permiten hacer este reconocimiento. La parte de la técnica de la imagen depende de cómo se capturan las imágenes del mundo real para poder procesar toda esa información. En la neurobiología, en la medicina, matemáticas, en distintas áreas que se utilizan. Por el lado de las matemáticas, se tendría la estadística y distintos métodos matemáticos para poder hacer este tipo de algoritmos. Bien, entonces el proceso que sigue este procesamiento de imágenes, valga la redundancia, es la de captura de imágenes del mundo real, convertir esos datos y hacer un preprocesamiento, luego segmentar la imagen en distintas partes que nosotros necesitemos para poder obtener información y luego reconocer ese tipo de imágenes para obtener algún tipo de datos que necesitemos. Entonces, su objetivo es emular la visión humana utilizando imágenes, las cuales se convierten desde el mundo real en binario y de binario a digital para poder procesar las mismas. Vamos a ir entonces por etapas. La captura, primeramente nosotros obtenemos las imágenes desde el mundo real, desde nuestro ambiente, y esto depende de distintas imágenes, bueno, de distintas cámaras. Nosotros tenemos cámaras en nuestros portátiles, en nuestros celulares, las cámaras que, bueno, ya no se suelen utilizar tanto las cámaras, solamente cámaras. Entonces, este tipo de dispositivos nos permiten obtener esas imágenes, capturarlas y convertir esos datos binarios para interpretarlos en un mundo digital. Ese proceso de traducir es bastante importante para este manejo de imágenes a nivel digital, porque sin esto podría generar mucho conflicto el obtener la información, ya que dependemos también mucho de las cámaras que se utilicen para capturar ese mundo, porque si es que no tenemos una buena resolución de la cámara o, no sé, una baja calidad de la captura de imagen, también nuestros datos
capturados van a ser de mala calidad. Entonces, es por ese lado que nosotros tenemos que también verificar en qué tipo de industria se quiere utilizar estas aplicaciones de visión artificial para poder ver los resultados. Si es que tenemos cámaras de seguridad, por ejemplo, que también dependen mucho de calidad de una a otra, podríamos obtener las imágenes que son suficientes para procesar lo que queremos. En una cámara de seguridad puede que necesitemos simplemente ver si es que algo se mueve, o podemos necesitar que reconozca ciertos patrones. Entonces, es por ese lado que la captura de imágenes es muy importante, y considerar también el tipo de captura que necesitamos. Para eso se tienen los distintos dispositivos de captura. Posteriormente viene el preprocesado. En esta etapa es donde se prepara la imagen para poder obtener información. Ahí es donde eliminamos las partes que no nos sirven de una imagen para también realzar las partes que nos sirven. Entonces, si es que, por ejemplo, en la del banco, si es que nosotros necesitamos reconocer figuras o formas que simplemente se mueven, no necesitamos información tal vez de fondo. Podríamos eliminar el ruido que genera una imagen, en donde solamente se reconozcan las figuras que son bastante grandes. Por ejemplo, uno no va a reconocer un papel, sino va a reconocer a una persona. Entonces, es por ese lado que el preprocesado también es donde nosotros verificamos qué es lo que queremos obtener de una imagen. Eliminamos todo aquello que no nos sirve. Para ello se tienen distintos algoritmos ya para el manejo de imágenes a nivel computacional, pero también tenemos que ver cuál es nuestro punto de interés. Entonces, ahí vemos en el ejemplo una imagen donde es un signo de una señal de tránsito, y lo que hace es sacarle solamente los contornos, quitar un poco de las luces, sombras, y con eso podemos obtener imágenes de interés, un poco más claras para el procesamiento de la computadora. Posteriormente tenemos la etapa de la segmentación, donde nosotros ya una vez adquiriendo esas imágenes, capturándolas, viendo qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, vemos el manejo de estas imágenes mediante algún sensor. A este proceso se le puede utilizar, distintos sensores aparte de los que son de la cámara, para poder traducir el mundo en las imágenes digitales. Bueno, esto es la adquisición, por alguna razón. ¿Qué es lo que hacemos con la segmentación? Obtenemos las partes de interés, las dividimos en sectores, y una vez que se hayan dividido en distintos sectores, podemos verificar que una imagen corresponde a algún tipo específico de objeto o a algún color, y dependiendo qué es lo que queramos obtener. Entonces, por ese lado es que en este ejemplo se nota, ¿no? Una imagen de un paisaje, de una ciudad, una calle, y ahí se puede segmentar. Se reconoce que esa figura pertenece a algo que parece ser una persona. Ok, entonces la segmento y la clasifico como persona. El otro parece ser, mediante esas ramas, la estructura puede ser un árbol, o un letrero, o la calle mismo, y así. Entonces, ese tipo de segmentaciones van a ser lo que nos permita definir qué tipo de elemento corresponde a cada uno de los que se encuentra en la imagen, ¿no? Y bueno, el siguiente paso, luego de la captura, el preprocesado, la segmentación, tenemos el reconocimiento. Ya hemos distinguido ciertas características de la imagen, donde puedo decir, esta persona tiene ciertos rasgos que la hacen persona. Esa silla tiene una forma similar a lo que parece ser una silla dentro de mis datos. Y así sucesivamente. Entonces, como en el ejemplo se ve, ¿no? Distinguimos los objetos mediante la segmentación, y una vez que tenemos esa distinción segmentada, podemos verificar sus características y clasificarlas. Ahí tenemos a una persona, esta es una oficina, entonces pueden ser sillas, mesas, más personas, computadoras, y bueno, así sucesivamente. Ahora,
este tipo de datos, que son más complejos, donde se tienen distintos tipos de silla, distintos tal vez tipos de máquina o incluso distintas personas y rostros, requieren de un procesamiento un poco más grande. Para ello es que se tienen también dentro de este manejo de imágenes algunas librerías específicas que manejan una base de datos más amplia, donde se tienen figuras o imágenes de un número muy grande de rostros humanos, por ejemplo. Entonces se parte de eso y se tienen varios rasgos de rostros humanos. Ese tipo de características se reconocen mediante ciertos patrones. Entonces se siguen esos patrones de reconocimiento y una vez que la cámara enfoca algún rostro, puede verificar que se asemeja a alguno de los rostros que está dentro de su base de datos. Entonces, dentro de ese reconocimiento es donde la cámara y el programa en sí puede reconocer que ese rostro es efectivamente un rostro, ¿no? Entonces, ese tipo de reconocimiento tiene bastante utilidad. Y acá viendo ya este procesamiento de captura, el preprocesado, la segmentación y el reconocimiento de imágenes, es que nosotros podemos trabajar en distintas áreas. Para ello es justamente lo que vamos a hacer ahora, que es el procesamiento de imágenes, considerando todas estas características. Entonces, acá es lo que vamos a ir aplicando esos algoritmos a esos datos binarios que, en nuestro caso, vamos a utilizar imágenes fijas, no van a ser capturadas desde del mundo real. Pero, bueno, básicamente es una simulación de esa captura. Entonces, una vez que obtengamos esos datos, vamos a ver qué características hacen esa imagen. Dentro de este procesamiento de la información de las imágenes para reconocimiento en sí, es que se tienen distintas características en una imagen. Tenemos que considerar, por ejemplo, que una imagen tiene color, por un lado, que tiene alguna característica como, no sé, el borde, como acá menciona los segmentos que tiene, los elementos geométricos básicos. Si yo muestro una figura cuadrada, tiene obviamente unos 4 lados, un círculo tiene más lados, bueno, un círculo se podría reconocer como que tiene muchos más lados. En un triángulo 3 lados y así sucesivamente. Entonces, ¿qué elementos vienen en una imagen? El color, las sombras, las luces es lo que tienen un papel importante para poder reconocer en algún punto qué tipo de imagen forma. Entonces vamos a hacer este tipo de reconocimientos. Este paso es el que involucra bastantes algoritmos y estas técnicas que son de matemáticas avanzadas aplicadas. Entonces, una vez que nosotros consigamos capturar esa imagen, en nuestro caso van a ser imágenes fijas, como mencionaba, vamos a ver que estas técnicas para poder procesar las imágenes pueden variar bastante. Acá unas cuantas de estas técnicas de procesamiento de imágenes se tienen por un lado la detección de bordes. En el ejemplo que se ve ahí abajo, por ejemplo, tengo una imagen y tengo que ir segmentando tengo que hacer un preprocesamiento, ¿no? Entonces, tengo la imagen, tengo que sacar el ruido, porque tal vez en este no se nota mucho, pero se tienen esos brillos y esas sombras. Entonces, si es que yo tengo mucho brillo o mucha sombra, puede que mi captura, mi programa no reconozca muy bien la imagen y obtenga que esa sombra o ese brillo forma otra imagen y podría reconocer mal. Entonces, yo primero reconozco los bordes. Para ello hago un filtrado de todo el ruido que pueda generar mi imagen y obtengo una imagen un poco más limpia. Luego lo segmento, ok, puedo ver cuántas figuras existen, si acaso puedo ver de qué tipo son, y con ello ya yo realizo la clasificación. En ese caso,
puedo ir contando, clasificar de qué color son, clasificar de qué tipo son, o simplemente ver que existen figuras y solo eso. Entonces vamos a detectar las funciones de coincidencia respecto a algunos patrones. Si es que consigo que son 3 lados, va a ser un triángulo, si son 4, va a ser un cuadrado, y así sucesivamente. Ahora, también se puede procesar las partes básicas, ¿no? La parte del brillo, el contraste, y bueno. Las técnicas, acá un poco de ellas, acá se está segmentando solamente los bordes. Ahí solamente, bueno, se segmenta, pero ya lo separa mediante distintos colores. Acá, mediante el reconocimiento de distintas figuras, los va separando igual en distintas secciones. Y en esta por colores. Para el ejemplo, las herramientas que vamos a utilizar en sí son Python y la librería de OpenCV, que tiene interfaces tanto para Python como para Java y C++. Esta librería es de código abierto y nos permite utilizar estos algoritmos de Machine Learning. Entonces, un poquito de la historia de OpenCV, desarrollada en 99, es relativamente, bueno, relativamente antigua, por decirlo así, y nos va a permitir obtener toda esta información, ¿no? De detectar movimiento, procesar de imágenes, el contenido específico, áreas de interés o también extraer distintos textos. Bien, entonces pasamos a la demostración, donde, bueno, acá vamos a, voy a compartir la otra pantalla. Y bueno, entonces para eso voy a utilizar Colab y importo la librería, simplemente SB2 para el OpenCV. Y bueno, esta parte es para la importación dentro de Colab. Lo que voy a hacer es llamar a la imagen, la voy a leer y la voy a mostrar. Entonces vamos a hacer paso por paso. Acá tengo una imagen pequeña que nos permite ver, ¿no? Tengo unas 6 figuras de distintos colores. Y lo que yo voy a hacer es primero filtrar un poco de la información que tiene esa imagen. Vamos a sacarle el color, porque son demasiados colores para que me cueste menos procesarlo, le voy a sacar ese color. Para ello lo voy a convertir en grises. La convierto y la muestro. Tengo una información un poco menos pesada para mi máquina. Luego, ya que tengo esa información un poco más filtrada, necesito sacarle el ruido. Puede que mis bordes me generen algún conflicto. Entonces, es mucha información por la cual yo puedo ir filtrando eso y sacarle la nitidez. Para ello voy a hacer un filtrado que es un Gaussian Blur, hacer un poco más opaco, más tenue esos bordes. Y si notan, es un poco más suave, ¿no? Ya no se nota tan definida la imagen. Le saco la definición y luego lo que voy a hacer es sacar los bordes. Para ello voy a utilizar Canny, que me va a sacar solamente los bordes. Y lo voy a mostrar. Acá tengo solamente los bordes y la forma en la que lo hace es negro o blanco, ¿no? Entonces, es simplemente como lo muestra. Finalmente, yo voy a encontrar contornos. Ya tengo los bordes, voy a sacar los contornos. Igual tengo sus propios algoritmos que OpenCV nos provee bastante dentro de su misma página oficial. Y bueno, una vez sacando los contornos, yo puedo verificar qué cantidad. Por un lado podíamos contar los objetos, por otro lado podíamos reconocer qué tipos de objetos existen. En este caso yo he encontrado los bordes y estoy segmentando en simplemente reconocer qué cantidad existe. Y lo que hago es contarlos. Objetos encontrados son 6, efectivamente. Yo le voy a pasar rápidamente otra imagen, que la tengo acá, y es esta. No, a simple vista tal vez verla rápidamente no me permita contar. ¿Pueden adivinar cuántas existen? Y pues, bueno, vamos a hacerlo acá rápidamente con OpenCV. Hago los mismos pasos para que me reconozca la imagen. La filtro, saco cada segmento y finalmente
tengo 28 objetos. Y esa es una parte, ¿no?, de la que podríamos ver que existe. Y lo otro es sacar la clasificación. En este caso yo tengo la imagen, otra imagen con otros colores. Esta ya la hice para que estén bien definidos los bordes, porque esto es lo que genera un poco de conflicto. No, si es que no están bien definidos, no me permite reconocer bien. Lo que hago acá es verificar dentro de los bordes qué tipo de figuras son. Entonces hago lo mismo, hago un filtrado, le saco el color, le saco ciertas características y luego voy a verificar. En este caso yo tengo triángulos, bueno, yo lo he configurado para que me reconozca los triángulos, los cuadrados o cuadriláteros, y voy a poner acá un pentágono. El hexágono no me lo va a reconocer. Le voy a decir si es que sus lados son 5. Entonces verifica, hace un procesamiento similar, me cuenta la cantidad de esquinas o lados que tenga mi imagen, y si reconoce que tiene, por ejemplo, 3 o 4 o 5, me las va mostrando. Y eso es lo que hace. Entonces mi triángulo, pentágono, cuadrilátero, y las que tienen más las he puesto que me reconozca como polígono. Y ahí es lo que les mencionaba del círculo, ¿no? Me va a mostrar que tiene varios lados, no me va a mostrar una imagen, una figura así de lisa, ¿no? Me va a reconocer varios lados. Entonces esta es una manera de poder reconocer imágenes, contarlas, clasificarlas. Si tendría una figura más nítida de la anterior, tal vez del primer ejemplo, podría reconocer cuántos cuadrados existen, triángulos y círculos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esa es básicamente la funcionalidad de este tipo de aplicaciones de visión artificial. Voy a volver a compartir la otra pantalla. Hola, Alison, va quedando un minutito para que por favor vaya cerrando las ideas. Perfecto. Ok, entonces es lo que hemos hecho. Efectivamente eran 28 figuras. Las aplicaciones ya les he mostrado que son varias. Algunos ejemplos de uso, seguridad, salud, la banca, y bueno, dentro de las opciones que tenemos son muchas, dependiendo de cómo se los utilice. Los desafíos es obtener la imagen para que no sea incompleta y no tenga mucho ruido. Y, perdón, las conclusiones que nos permite interactuar con un medio y también obtener información de manera muy rápida. No, eso sería por mi parte. Y bueno, aquí están mis redes si desean seguirme. Y bueno, muchas gracias por permitirme estar acá en la PyCon Chile. Muchas gracias, Alison. Hasta el momento no hay muchas preguntas. Estoy revisando en este momento en el Discord. Y veamos. Bueno, ya que estamos, nos quedan poquitos minutos. ¿Te parece que las preguntas las pasemos al Discord y después seguimos con las más charlas? Muchas gracias, Alison. Muy buena presentación, muy clara. Hubo un momento de un pequeño percance que no se mostró un poco tu notebook. Así que si después, no sé, lo podrías compartir con la gente. Ok. Eso. Muchas gracias. Listo. No, no hay problema. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.